¿Cuáles fueron los antecedentes del TEMEC? El principal antecedente del TEMEC es, paradójicamente, el propio Telecán. La renegociación se dieron por las siguientes razones. Críticas al Telecán durante años. Fue criticado especialmente por Estados Unidos, por los sindicatos y políticos del cinturón industrial, por la pérdida de empleos manufactureros que se atribuía al traslado de fábricas a México. La segunda razón son por voluntad política de Estados Unidos. La renegociación fue una promesa central del presidente Donald Trump, quien calificó al Telecán como el peor acuerdo comercial de la historia en Estados Unidos. Así que en 2017, Estados Unidos activó formalmente el proceso para renegociar el tratado. Número 3. La necesidad de modernización. El Telecán tenía más de 20 años, había sido negociado antes del auge de Internet, el comercio electrónico y la economía digital. Era necesario actualizarlo para incluir temas nuevos. 4. El proceso de las negociaciones fueron largas y tensas, de 2017 a 2018. Tras un acuerdo inicial, hubo una segunda ronda de negociaciones, impulsada por los demócratas en Estados Unidos, para fortalecer los capítulos laboral y ambiental, lo que retrasó significativamente su ratificación final. Punto número 2. ¿Qué ventajas esperaba México al participar? México entró con una postura en defensiva. Sus prioridades no eran las mismas que en 1994. Así que vamos a hablar de sus principales objetivos. Número 1. Preservar la certidumbre económica. La mayor ventaja buscada era evitar la cancelación del Telecán. La incertidumbre estaba frenando inversiones millonarias. El principal objetivo era mantener el acceso preferencial al mercado de Estados Unidos y Canadá. En 2018, únicamente por la amenaza de que Estados Unidos iba a salir del Telecán, varias empresas automotrices como Ford y GM detuvieron temporalmente inversiones en plantas mexicanas. Con el TEMEC aprobado, se destrabaron proyectos que estaban pausados, garantizando empleos y nuevos contratos. Objetivo 2. Modernización de sectores clave. El Telecán no contemplaba el comercio digital. En el TEMEC se incorporó un capítulo del comercio digital, que es el capítulo 19, para regular el flujo de datos, comercio electrónico y prohibir aranceles a productos digitales. Antes del TEMEC, plataformas como Netflix, Amazon, Spotify o servicios de almacenamiento en la nube no tenían reglas claras en el Telecán. El TEMEC ahora prohíbe aranceles a productos digitales, lo que protege a consumidores y a plataformas mexicanas emergentes como Claro Video y Platzi. Objetivo número 3. Reforma laboral y fortalecimiento del trabajo. El capítulo 23 obligó a México a implementar una reforma laboral profunda enfocada en democracia sindical, libertad de negociación y transparencia en contratos colectivos. Aunque fue impulsada por Estados Unidos y Canadá, a largo plazo se espera que mejore salarios y reduzca competencias basadas en la mano de obra barata. Las votaciones sindicales ahora deben ser secretas y verificadas, como ocurrió en la maquiladora de Trigomex en 2022, donde los trabajadores pudieron elegir un nuevo sindicato con observadores estadounidenses presentes. Objetivo número 4. Estabilidad regulatoria. Se incluyeron capítulos sobre buenas prácticas regulatorias y anticorrupción, para promover transparencia, mejorar procesos gubernamentales y dar más confianza a empresas e inversionistas. Si una nueva regulación afecta a importadores, con nuevas reglas de etiquetado y así, el gobierno debe publicarlas antes y permitir comentarios. Esto evitó conflictos como el que México tuvo en 2015 con el etiquetado frontal de alimentos, cuando Estados Unidos reclamó falta de aviso previo. ¿Cuáles son los principios del GATT-UMSD que se respetaban en el TEMEC? El TEMEC, al igual que el Telecán, es un tratado de libre comercio bajo las condiciones de la OMC, específicamente el artículo 24 del GATT. Por lo tanto, respeta los mismos principios fundamentales, como el trato nacional. Se mantiene como el pilar central. Los productos, servicios e inversores de los otros miembros deben recibir un trato no menos favorable que el trato dado a los nacionales. Es decir, que, dado un ejemplo, Japón quiere ingresar aguacate a México y Japón tiene que pagar el 5% de arancel para ingresar este aguacate. Una vez que ese aguacate cruce la frontera hacia México, ese aguacate debe tratarse de la misma manera que se trataría las mercancías de los nacionales. Eso es lo que quiere dar a conocer el trato nacional. Tenemos como 2 la transparencia.
El tratado refuerza los compromisos de transparencia, obligando a publicar leyes y regulaciones y dar oportunidades de comentarlas. Y tercero, tenemos la no discriminación, nación más favorecida. Este principio de la OMC, dar a todos el mismo trato, es que se exceptúa entre los socios del TMEC, se da un trato mejor entre ellos que el resto del mundo, lo cual es permitido por la OMC siempre que el acuerdo cubra sustancialmente todo el comercio. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el TMEC hay un porcentaje de aranceles más favorecible que los demás países, que esto no debería ocurrir según las reglas o el artículo 24 de la OMC, pero la OMC permite esto siempre y cuando estos países cubran todo su comercio y asimismo no quieran abusar de esta preferencia de estos países, no quiere abusar para subirle aranceles o barreras comerciales a los demás países. Como cuando tenemos el uso de acuerdos de la OMC como base. El TMEC no reemplaza la OMC, la toma como base. Por ejemplo, los capítulos de medidas sanitarias, capítulo 9, y obstáculos técnicos, el capítulo 11, usan los acuerdos correspondientes de la OMC como piso mínimo y los fortalecen. En resumen, el TMEC favorece a los 3 países miembros, Canadá, México y Estados Unidos, dando menos barreras comerciales y un arancel más bajo que los demás países que pertenecen a la OMC. Y esto, por los artículos de la OMC, no está permitido, pero mientras ellos mantengan su comercio total, la OMC permite esto. Bien, siempre y cuando no abusen de los demás países subiendo los aranceles a, porcentajes exponenciales. Punto número 4. Objetivos del TMEC. En el capítulo 1 se establecen los objetivos del tratado. Son más amplios que el del TLCAN. Ahora vamos a hablar de la continuidad de los objetivos del TLCAN. Promover el comercio, eliminar aranceles, facilitar movimiento de bienes y servicios, promover competencia leal. Ahora, nuevos objetivos del TMEC. Desarrollar el comercio digital, agregar a las pymes, garantizar derechos laborales sólidos, proteger al medio ambiente y combatir la corrupción. También fortalecer competitividad regional entre un contexto global. Ahora vamos con 3 ejemplos. Ejemplo para el comercio digital. El TMEC prohíbe que los países exijan a una empresa digital, por ejemplo Uber, Mercado Libre o TikTok, deba guardar sus datos solo dentro del país. Esto permite que operen con sus sistemas globales sin restricciones y acelera el comercio electrónico. Ejemplo para pymes. Una floristería mexicana que vende por WhatsApp Business puede acceder a capacitaciones y herramientas de exportación a través del capítulo de pymes, algo que no existía en TLCAN. Ahora, ejemplo para competitividad. Las reglas de origen del automóvil subieron de 62.5 a 75%. Esto obliga a que más partes del auto se fabriquen en México, Estados Unidos o Canadá, y no en Asia, promoviendo el empleo local. Estructura del TMEC y el capítulo de agricultura. Muy bien, ahora hablaremos del TMEC. Este tratado cuenta con 34 capítulos en total. Para que puedan entenderlo fácil, usen esta analogía o este ejemplo. Piensen que el TLCAN de 1994 era una casa con 22 cuartos en total y que tenía lo básico. Ahora, el TMEC es esa misma casa, pero totalmente remodelada y ampliada. Ahora tiene 34 cuartos en total, 34 capítulos. ¿Por qué tantos cuartos nuevos? Porque en sí el mundo cambió en 25 años, así que se tuvieron que añadir habitaciones que no existían en los 90. Por ejemplo, se añadió el cuarto de Wi-Fi, o el capítulo de Wi-Fi, que es el capítulo 19 de comercio digital, que regula internet, el flujo de datos y prohíbe impuestos a las descargas. También se añadió el cuarto de las reglas laborales, el capítulo 23. Este es clave para México, pues obliga a tener democracia sindical y mejores salarios. También se añadió, y es de suma importancia, el cuarto verde, que es el capítulo 24 y es el medio ambiente, con reglas mucho más fuertes. Ahora, para no listar los 34 capítulos, vamos a agruparlos en 4 bloques importantes.
como bloque 1, el núcleo del tratado. Aquí este comercio de productos físicos. Aquí encontramos el capítulo 2, que quita los aranceles. El capítulo 4, el famoso de las reglas de origen, que dicen que tanto un coche debe ser de Norteamérica. Bloque 2, la economía moderna. Aquí están las reglas para el siglo XXI. Es el capítulo 19 de comercio digital y el capítulo 20 de propiedad intelectual para proteger marcas y patentes. Luego de eso seguimos con el bloque 3, que son las reglas de juego justo. Esto es para asegurar que la competencia sea justa. Aquí equilibra el capítulo 23 laboral y el capítulo 22, que regula cómo compiten las empresas del gobierno como la CFE o Pemex. Después nos pasamos al bloque 4, que es el mecanismo. Esta es una función del tratado y cómo se resuelven las peleas. Este es el capítulo 31 para solucionar controversias. Y el capítulo 34, donde está la famosa cláusula sunset, que dice que el tratado debe revisarse cada 6 años o se terminará en 16. Finalmente, hablaremos del capítulo de agricultura, que mucho ojo aquí, en el que Telecán, el capítulo 7 era el de agricultura. Ahora en el TEMEC es el capítulo 3. Y bueno, ¿qué dice este nuevo capítulo 3? Primero, continuidad. Se mantiene el comercio y los 0 aranceles que ya teníamos. Esto dio calma a los exportadores de aguacate y jitomate. Segundo, modernización. Se incluyó un anexo sobre biotecnología para que la aprobación de transgénicos sea basada en ciencia. Y tercero, nuevos accesos. Se logró que Estados Unidos y México puedan vender un poco más de lácteos y pollo en el súper, protegido del mercado de Canadá. Punto número 6. Subsidios y medidas sanitarias. Capítulo 3 y capítulo 1. Vamos a empezar con los subsidios. Capítulo 3 de agricultura. El TEMEC no resolvió el gran problema. Estados Unidos sigue dando subsidios masivos a su sector agrícola a través de Farm Bill. Esto mantiene una asimetría que ya existía desde el TLCAN. Pero, ¿qué sí está haciendo bien? ¿Qué es irregular? Ok, tenemos la prohibición de subsidios a la exportación. Artículo 3.7. No se permite usar subsidios para exportar productos dentro de la región. También tenemos competencia a la exportación. Artículo 3.8. Es un artículo nuevo. Los 3 países se comprometen a trabajar juntos en la OMC para reducir subsidios globales y aumentar la transparencia en apoyos internos. Más que una operación, es una intención de cooperación.